Hola, bienvenidos nuevamente a Siempre Siendo Reformados. Mi nombre es Andrés Martínez y soy de Puerto Rico. En este video vamos a continuar la discusión sobre la teología reformada. Ya tengo algunos videos en mi lista de reproducción sobre teología reformada. Tengo algunos videos estudiando algunos textos y comprobando con ellos el primer punto del calvinismo, esto es la total depravación o total inhabilidad. Y en este video vamos a continuar en la discusión sobre la teología reformada, estudiando otro texto bíblico, pero comenzando con el segundo punto de la teología reformada, esto es la elección incondicional o la elección inmerecida. Lo que vamos a hacer es que voy a dar una breve introducción sobre qué es esta doctrina, voy a explicarla y luego vamos a pasar a estudiar el texto bíblico y probar la veracidad de esta doctrina. La doctrina de la elección incondicional o el segundo punto del calvinismo, podríamos comenzar diciendo lo siguiente. Ya que hemos establecido que el ser humano es pecador por naturaleza, por el pecado original y por el primer punto del calvinismo, hemos establecido que el ser humano es pecador por naturaleza y como tal se merece la condenación eterna, no se merece la salvación, lo que se merece es una eternidad separado de Dios. El ser humano no se merece el amor de Dios, la salvación, el perdón, no se merece la misericordia de Dios. Todos los seres humanos por igual se merecen la condenación eterna y no se merecen el amor de Dios. Así que Dios puede hacer tres cosas con la humanidad, ya que toda la humanidad se merece la condenación eterna. Dios puede primero condenar a todos los seres humanos, porque ya sabemos que todos los seres humanos se lo merecen por su pecado. Dios puede salvar a todos los seres humanos, porque Dios es un Dios de misericordia. Esto es lo que creen los llamados universalistas, que gracias al sacrificio de Cristo todas las personas en el mundo van a ser salvas, y sabemos que esto no es lo que enseña la Biblia, ya que en la Biblia hay menciones de personas que se pierden y no entran al reino de Dios. Y la tercera opción, la tercera cosa que Dios puede hacer con los seres humanos es salvar un grupo específico de personas, y tanto arminianos como calvinistas estamos de acuerdo en esto, porque aunque creamos en el libre albedrío, creemos, ¿verdad? Si somos arminianos, aunque creamos en el libre albedrío, creemos que Dios de todas formas va a salvar un grupo de personas, no va a salvar a toda la humanidad. Así que arminianos y calvinistas creemos que Dios llevó a cabo la tercera opción. Dios está salvando o salvará un grupo específico de personas. Ahora la pregunta es ¿cómo lo hace? Y obviamente sabemos que lo hace a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero la interrogante está en la cuestión de la elección. Así que nosotros los reformados o calvinistas creemos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear el universo, Dios escogió incondicionalmente o inmerecidamente un grupo de personas, no por sus obras, no por algo que hubieran ellos o algo que ellos hubieran hecho. Fue totalmente por amor, por misericordia, incondicionalmente, inmerecidamente. Dios, desde antes de la fundación del mundo, escogió este grupo específico de personas para que fuera salvo, para que ellos fueran su pueblo y Él fuera su Dios. Esto es lo que significa el segundo punto del calvinismo, la doctrina de la elección incondicional. Ahora vamos a ver bíblicamente la veracidad de esta doctrina. Vamos a leer el texto bíblico de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 10. Voy a leer de la Biblia textual, Reina Valera del 60. Como ya he mencionado en algunos videos, esta Biblia, este Nuevo Testamento de la Biblia textual, es muy bueno para aquellas personas que les interesa el campo de la crítica textual y estudiar manuscritos griegos antiguos y estudiar las traducciones. Y esta Biblia es un poco diferente a la Reina Valera del 60 tradicional, tiene algunas diferencias ya que es traducida directamente de los textos griegos, pero es casi exactamente la misma que la Reina Valera del 60. Así que pueden utilizar esa Biblia y vamos a leer 2 de Timoteo, capítulo 1, comenzando en el versículo 8.
Dice así la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Más bien, comparte conmigo el sufrimiento por el Evangelio según el poder de Dios. Vamos a ponernos en el lugar de Timoteo en este momento y vamos a pensar que estas cosas nos las está diciendo Pablo a nosotros. Si nos ponemos en ese lugar, yo en este caso, Andrés, Pablo me estaría diciendo a mí: Andrés, no te avergüences del Señor, no te avergüences del Evangelio, más bien sufre conmigo, comparte ese sufrimiento conmigo y suframos juntos por el Evangelio de Dios. Entonces, algo que debemos tener en cuenta muchas veces cuando estudiamos un texto, y los que estamos envueltos en este tipo de cosas de la apologética y los que nos gusta la apologética, esto lo repetimos todo el tiempo: debemos estudiar los textos en su contexto. Pero quizás muchas personas vean esto como sencillamente leer el capítulo completo y no solamente centrarse en un versículo. Sí, eso es parte, pero leer algo en su contexto incluye también leerlo de manera fluida, es decir, leer el texto y conectar todos los puntos, todas las ideas del autor, de manera que cuando yo vaya a interpretar este texto, mi interpretación sea el resultado de una lectura fluida del texto en cuestión. Entonces, la pregunta clave aquí en este texto, para poder interpretar el texto de manera fluida, de manera contextual y consistente, pienso que es la siguiente: ¿qué razón le está dando Pablo a Timoteo para que no se avergüence del Evangelio y sufra con él por el Evangelio? Esta razón la vamos a encontrar en el versículo 9 y en el 10, en los versículos que siguen. Tenemos que contestar esta pregunta para interpretar el texto correctamente, ¿no? Así que ya vimos que el Señor Pablo está mandando a Timoteo a que no se avergüence del testimonio de nuestro Señor, que no se avergüence del Evangelio y que comparta ese sufrimiento con Pablo. Pablo está mandando a Timoteo a que comparta ese sufrimiento con él, que sufra con él por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Cuál es la razón ahora que Pablo le da a Timoteo para que no se avergüence del Señor y sufra con él? Claro que el nombre de Dios, la gloria de Dios es razón suficiente para no avergonzarnos del Señor. Pero aquí Pablo está dando una razón más específica. ¿Cuál es esta razón? Él la da en el versículo 9. Vamos a leer la última parte del versículo 8 para comenzar el versículo 9. Dice así: más bien, comparte conmigo el sufrimiento por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, ese quien refiriéndose a Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Esta es la razón por la que Timoteo no se debe avergonzar, que Dios los llamó a ellos y los salvó y los llamó con llamamiento santo. Ahora, vemos que como ya mencionamos, Dios salvó a Pablo y a Timoteo y al resto de los oyentes o lectores, los salvó y los llamó con un llamamiento santo. Esta palabra, santo, ya nos debe dar una idea de la naturaleza de este llamado, este llamamiento, porque muchas personas no reformadas podrían citar algunos textos en contra de la teología reformada, como por ejemplo Hechos 17:30, donde dice Pablo que el Señor manda a todo hombre, a todos los hombres en todo lugar, a que se arrepientan, o en Mateo capítulo 22, si no me equivoco, donde dice que el Señor dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, muchos arminianos podrían decir que toda la humanidad es llamada, y entonces no hay llamado santo, no hay elección incondicional. Sí hay un llamado para toda la humanidad es llamada. ¿En qué sentido es llamada? En el sentido de Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice que Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Así que el arrepentimiento no es un simple llamado, es un mandato. Así que cuando el Señor dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, todos esos llamados son toda la humanidad, pero es porque el Señor manda a toda la humanidad a que se arrepienta. El arrepentimiento
el Evangelio es un mandato, no es una mera invitación. Dios nos manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirnos. Ahora, no todas las personas son llamadas con este llamado general de ese mandato al arrepentimiento, pero no todas las personas son llamadas, como dice Pablo aquí en 2 de Timoteo, con un llamado santo. Esta palabra santo ya nos dice que hay un llamado especial para ciertas personas. Este llamamiento santo que va conectado directamente con la salvación, porque Pablo dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, así que la salvación y este llamado santo van juntos. Este llamado no es dado a todas las personas, porque como ya dijimos, va conectado a la salvación, y también lo sabemos por lo que dice Pablo después de esto. Pablo dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, así que hay unas personas que son llamadas y salvadas y llamadas con llamamiento santo, pero ¿cómo se efectúa esta salvación y este llamamiento santo? Pablo nos lo clarifica en lo que sigue. No conforme a nuestras obras, o sea, no por cosas que hayamos hecho nosotros, no es por algo que Dios haya visto en nosotros, es como dice él, sino según su propósito, el propósito de Dios, el propósito que Dios tenía contigo cuando te llamó, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Así que Pablo está hablando de un grupo de personas, en este caso incluyéndose él y Timoteo, un grupo de personas que fue salvo por Dios y llamado por Dios con llamamiento santo, no por las obras de ellos, o sea, no fueron llamados, ese llamamiento santo no fue por las obras de ellos, sino por el propósito de Dios y la gracia que Dios ya les había dado antes de crear el mundo, antes de los tiempos de los siglos, antes de la fundación del mundo, antes de los tiempos eternos. Esta gracia, si tú eres creyente ahora porque Dios te llamó con llamamiento santo según su propósito, no por tus obras, según su propósito y según la gracia que Él te dio antes de los tiempos eternos, o sea, antes de haberte creado a ti. Así que tú fuiste salvo porque Dios te llamó desde antes de crearte y te dio la gracia en Cristo Jesús, pero esa gracia no fue manifestada en ese momento porque tú no existías todavía, ni yo tampoco, ni ningún otro creyente existía. Esta gracia fue manifestada, como dice Pablo en el versículo 10, ahora mediante la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que cuando Cristo se aparece y ejecuta su sacrificio en la cruz, lo lleva a cabo, la gracia que Dios nos dio en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos, como dice aquí Pablo, es manifestada. ¿Por qué? Porque en la cruz vemos el amor de Dios por aquellas personas por las que Él se entrega, y vemos su ira derramada sobre el Hijo de Dios para que esos pecados sean perdonados, para que el precio del pecado, la paga del pecado, sea salda. Entonces, la gracia dada en Cristo Jesús se manifiesta con la aparición de Cristo, porque Cristo es la salvación, porque Cristo es nuestro Salvador. Así que, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál es la razón que está dando Pablo a Timoteo para que Timoteo no se avergüence del testimonio del Señor, para que no se avergüence de Dios o del Evangelio, sino que sufra con Pablo por el Evangelio? ¿Cuál es esa razón? Esa razón es que Dios salvó a Timoteo y llamó a Timoteo con llamamiento santo, no conforme a las obras de Timoteo, sino según el propósito de Dios y la gracia que Dios le había dado a Timoteo en Cristo antes de los tiempos eternos. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, no te avergüences del Señor, porque el Señor te salvó y te llamó con un llamamiento santo. El Señor te llamó no por tus obras, no por algo que tú hayas hecho, no te llamó, ese llamamiento no tenía nada que ver contigo, ni con tus obras, nada que tú hayas hecho. Ese llamamiento, Timoteo, tenía que ver con el propósito de Dios, con la gracia soberana que Dios decidió derramar sobre ti. Tenía que ver con la acción de Dios, solamente la acción de Dios, ninguna acción tuya,
No te avergüences del testimonio del Señor, porque el testimonio del Señor se trata de lo que Dios hizo por ti. Te salvó y te llamó. Tú no hiciste nada. El Señor es el que lo hizo por ti. Así que no te avergüences del Evangelio, porque Él te salvó y te llamó. Más bien, sufre conmigo por el Evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo y lo que él nos dice a todos nosotros hoy día. Ninguno de nosotros debe avergonzarse del testimonio del Señor, porque si somos creyentes, como dice Pablo aquí, es porque el Señor nos salvó a través de la sangre de Cristo y nos llamó con un llamamiento santo. Antes de los tiempos de los siglos nos llamó según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Así que sencillamente vemos cuando hacemos una pregunta clave de interpretación, en este caso con este texto, y estudiamos este texto paso por paso, cláusula por cláusula, los versículos. Cuando lo estudiamos de esta forma nos damos cuenta que al responder a la pregunta clave de interpretación, sencillamente llegamos a la conclusión de que Pablo sí estaba enseñando la doctrina de la elección incondicional. Quizá no tenía ese nombre, pero el concepto, la enseñanza, la doctrina está presente en sus palabras. Esta enseñanza está presente en las palabras de Pablo. Así que espero que este material haya sido de bendición y utilidad para ti. Y pronto continuaré con la serie de videos sobre la unión hipostática, sobre las dos naturalezas de Cristo. Ya tengo 2 videos que están disponibles en la lista de reproducción defendiendo a la Trinidad. Espero que le echen un vistazo. Nada, que este video les haya bendecido y que Dios los bendiga mucho y que sigan leyendo las Escrituras, estudiándolas y que el Espíritu Santo los continúe guiando. Dios los bendiga.